A ver, del 1 al 10, ¿me pueden decir quiénes están? Comenzando por el 2. 2. El 1, perdón. 1. 1. Ok. 1. 2. Profe, Edgar me dijo que no se iba a poder conectar porque tenía muy poca señal en donde vive y que no le era posible conectarse. Ok. Gracias, señorita. 3. Presente. 4. Estás en el hospital. 5. Presente. 6. Presente. 7. 7. 8. Presente. 9. 9. Sí está, profe, pero no Ahí es está. el micrófono. Ok. 10. Presente. Ok. 11. Presente, profe. 12. Presente, profe. 13. Presente. 14. Presente. 15. Presente. 16. Presente. 17. 17. 17. Ok. Muy bien. Entonces, el día de ayer vamos a comenzar. Suárez Cruz, ¿ya ve los videos? Sí, ingeniero. Sí me llegaron. Sánchez López. Sí, profe, sí me llegaron. Román García. Sí, profe. Pulido Elvira. Sí, profe. Ok. Entonces, pues consideramos que ya me fui al final porque solicité que los 5 primeros se lo enviaran después, el Campo Santo se lo enviara, no, Chablé se los enviara a 5 y después el que sigue a otros 5 y así. Entonces, si ya tienen los últimos, se supone que los demás ya lo tienen. Si alguno no lo tiene, por favor, obténgalo, ya sea solicitándolo a alguien o me lo puede solicitar a mí. Pero la idea es tener la información y poderla ver. Bueno, seguimos. Entonces, el día de ayer hablábamos que la solución que alimentamos lleva un componente que nos interesa separar. Para poderlo separar, le alimentamos una solución, en este caso una solución, o puede ser una sustancia solamente, para que lleve a cabo la extracción de la sustancia de interés que está en la alimentación. Entonces, se ponen en contacto íntimo en la columna. Por la parte superior, la corriente que sale se llama refinado. Es decir, en este caso, está entrando una corriente de alimentación con 65% de metilo, de metanol 30% y agua 5%. Entonces, ¿qué nos interesa? Lo que nos interesa es que el agente extractor separe de esta mezcla el metanol. Entonces,
Si aquí está entrando con 30% en esta parte inferior, la concentración con la que va a salir en el refinado va a ser menor. No la elimina completamente. En este caso, sale con una cantidad menor. En este caso, ¿cuánto es? Aparece aquí, corriente de refinado. 95% de acrilato de metilo, 3% de metanol y 2% de agua. Entonces, de 30% que tenía, baja su concentración a 3%. Bien. Y el extracto, ¿qué va a hacer el extracto? Va a tener el agua, el sulfato de amonio, extrae el metanol y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a salir aquí agua, va a salir el sulfato de amonio, va a salir metanol, pero también sale una pequeña cantidad de acrilato de metilo. Entonces, esa pequeña cantidad, vemos acá, dice corriente en el extracto, 5%. No nos está dando aquí la cantidad de metanol, la cantidad de agua para hacer el balance. Entonces, se reduce. Entonces, el agua, el sulfato de amonio, pues tendrán que salir. Entonces, tenemos ya en el balance de materia calcular las cantidades que salen. Ahora sí, entramos al problema. Dice, se tiene una torre de extracción para llevar a cabo la extracción de acrilato de metilo, entre paréntesis AM, de una corriente de alimentación Y, con la siguiente composición por ciento en peso. Entonces, ¿cuánto de acrilato de metilo? 65%, metanol 30%, agua 5%. Y el agente extractor que utilizamos tiene una composición de 80% de agua, 20% de sulfato de amonio. En las operaciones en la planta, por ejemplo, para hacer esta solución, por ejemplo, se tenía un tanquecito. Ese tanquecito se calculaba el nivel que debe de tener, se le daba nivel con agua, tenía su bomba para poderlo enviar, tenía su agitador, o sea, tiene un motor eléctrico o un agitador, y había una escalera. Como es sulfato de amonio, el sulfato de amonio en las operaciones ya en la planta, por ejemplo, sulfato de amonio, eran sacos de 50 kilos los que se tenían, sacos de 50 kilos. Cuando se da una solución, pues ya calcula en función del volumen, pues cuántos kilogramos, cuánto va a agregar de sulfato de amonio. Y ya, le agrega. Le íbamos agregando, se pone el agitador para que se vaya disolviendo. Se le siguen agregando hasta completar la cantidad que se deseaba. Después ya con la muestra, una vez agitado y que se solubilizó, se le daba un tiempo. Con la bomba se pone a recircular, se toma una muestra, se checa en laboratorio cuál es su concentración. Y ya, si hay necesidad de hacer un ajuste, pues ya se pesa la cantidad de sulfato que le haga falta, o que si se sobrepasó, pues se le agrega la cantidad de agua que se requiera para tener la concentración. Pero normalmente en las plantas utilizamos rangos de operación, rango de operación. Entonces, en ese rango de operación, inicial de 18 a 22%. Si está en ese rango que le dio 20.5, 19.5, 21, ya no hace ningún ajuste. Con el tiempo,
cuando vamos optimizando los procesos, dice alguien, bueno, ¿y qué sucede si le ponemos menos? O sea, reta usted a la cuestión tecnológica que alguien le vendió. Bueno, entonces finalmente llegamos a controlar la mínima concentración, era de 16 a 18%. En estos valores, en el tiempo, después de unos años de operación en la planta, el mínimo fue 16 y el máximo 18. Después, ya con una tecnología japonesa, prácticamente el sulfato de amonio ya solamente el agente extractor es agua. Bueno, pero es parte de lo que vamos aprendiendo y conociendo, etc. Muy bien, entonces se va a llevar a cabo la separación y ¿qué nos solicita? Dice, la composición del refinado está en la tabla siguiente, así como la composición del acrilato de metilo en el extracto. Corriente de refinado, la que sale en la parte superior, esta, habíamos comentado que tiene 95% de acrilato de metilo, 3 de metanol y 2 de agua. Ahora, la corriente del extracto solamente nos comentan que tiene 5% de acrilato de metilo. Entonces dice, efectúe el balance de materia. Si se alimentan 10,000 kilogramos de alimentación, o sea, y 12,000 kilogramos de agente extractor. Aquí. Entonces diría alguien 12,000 y aquí 10,000. Entonces recordemos, si están entrando 22,000, pues tendrán que salir 22,000 repartidos entre el refinado y el extracto. ¿Y qué observamos? Por ejemplo, aquí sulfato de amonio, como 65 más 30 más 5 da 100, pues prácticamente sulfato de amonio, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces puedo ponerla aquí en negrita. Y del agente extractor, 80 más 20 nos da 100%, pues no tiene acrilato de metilo, ni tiene, ¿no? Entonces, ya, tenemos esto. Seguimos ya con el balance. Entonces, en el balance, también es importante, en algunos casos, cuando hacemos el balance, recuerdan ustedes el de la torre de destilación, estamos alimentando una cantidad a la torre, y al final, aquí parece ser que eran 15,000 kilos. Era una sola entrada y teníamos 2 salidas, D más W. Entonces, una vez que usted haga sus balances, la prueba simple es que la suma de las salidas debe ser igual a la entrada. Y esa sería su comprobación. Si por alguna razón usted tiene que en la salida es mayor que en la entrada o es menor que en la entrada, pues simplemente hay un error. Y esos errores es cuando usamos un software o usamos un programa, pero que en algunos casos las celdas no cambian en forma automática. Entonces, ¿qué necesitamos para que esa aplicación realmente cambie cuando cambiamos datos? Pues es asegurarnos que en el programa pues tenga el cambio de las celdas correspondiente como programa. Esa es la parte. Pero los conceptos básicos son los del balance que conocemos tradicional. X más Y, ¿a qué va a ser igual? A R más E. ¿Qué es X? El agente extractor. ¿Qué es Y? La alimentación. Va a ser igual
a la corriente de refinado más la corriente del extracto. Deben ser iguales. Entonces, 12.000 más 10.000 igual a R más E. Cuando analizamos el problema, porque la parte fundamental es analizarlo, pues usted ve, no, pues no tengo ningún valor de R, ningún valor de E. Solamente tenemos composiciones. Entonces, por eso, al colocar 12.000 más 10.000, sustituimos igual a R más E. Como no tengo datos, entonces simplemente estos quedan como incógnitas. Entonces la suma de los dos me va a dar 22.000 y va a ser igual a R más E. Ecuación 1. Para hacer el balance, tomamos como base uno de los componentes. Uno de los componentes. Dice, balance con base al acrilato de metil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada corriente tengo que multiplicarla por su composición de acrilato de metil. Este por su composición de acrilato de metil. Este por su composición de acrilato de metilo. Este por su composición de acrilato de metilo. ¿Por qué acrilato de metilo? ¿Por qué? Cuando analizo los datos, en la entrada tengo los tres componentes que me da 100%. Tengo el agente extractor. O sea, la composición de acrilato de metilo en Y, ¿cuánto va a ser? 65%. Lo divido entre 100, va a ser 0.65. Esa va a ser la concentración de acrilato de metilo. Me voy al agente extractor. ¿Cuál es su composición de acrilato de metilo? Pues 0. ¿Por qué 0? Porque solamente tiene agua y sulfato de amonio. Entonces su composición es 0. Me voy al refinado. Entonces en el refinado tengo la composición del acrilato de metilo, la del metanol y la del agua. Entonces son 95 más 3 más 2. Me da 100. Entonces, composición del metilo, 95 entre 100 sería 0.95. Y en el caso de la corriente del agente extractor, no me están dando el porcentaje de metanol, ni el de agua, ni el de amonio. Entonces, si no estuviera entonces tengo mucho más incógnitas. Y entonces tengo que presuponer otras cosas para tratar de encontrar un resultado. Entonces, como tiene 5, de acuerdo al enunciado del problema, con ya me permitirá hacer un cálculo para poder encontrar el balance en función del acrilato de metilo y después hacer sustituciones. Usted practique sin tener y vea qué le da. Bien, entonces, de los que tenemos valores en las corrientes, en otro problema, ¿qué pudiéramos hacer? En lugar de dar el acrilato de metilo, pues pudiéramos dar la cantidad de metanol. ¿Qué se supone que va a suceder? Que esta cantidad de metanol sea un valor mayor a la cantidad de acrilato de metilo. ¿Por qué? Porque va a extraer el metanol. Entonces, o esta cantidad de agua. Y en función de eso podemos hacer el balance en función de... Entonces, ahorita lo hacemos en función del acrilato de metilo. Pero si me dieran, por ejemplo, 40 de metanol, o 30 de metanol, o 35, el valor que me den, entonces, ¿cuál tomaría como base? Balance en función del metanol. Pero si no, si me dan el del agua, pues balance en función del agua. Bien. Ahora, ¿qué ocurre normalmente? Vamos a encontrar que en esta corriente de refinado
usted va a encontrar que hay acrilato de metilo. Vamos a encontrar el metanol que se extrajo y va a haber agua, el agua que trae de aquí. Entonces, no son completamente inmiscibles. Es decir, hay una interfase, pero están los tres componentes, el metanol, el acrilato de metilo y el agua, en el refinado, y en la corriente del extracto también va a haber acrilato de metilo, metanol y agua, pero en diferentes concentraciones. Entonces, aquí decimos son parcialmente miscibles. Parcialmente miscibles. Bien. Todos normalmente estos datos en el control del proceso, se tomaban muestras de las corrientes del proceso y se analizaban en el cromatógrafo. Todos son por análisis cromatográfico. Los datos varían porque normalmente no son valores fijos. Como hay variaciones de temperatura, variaciones de flujo, variaciones de composición desde la reacción, normalmente manejamos rangos de operación, pero para los cálculos fijamos un valor, que puede ser el promedio. Bien, ya tenemos esto. Entonces ya en el balance, ¿qué decimos? X lo multiplico por XAM, la concentración de metanol, de acrilato de metilo que existe en el agente extractor. Y aquí es lo que dice en X, la concentración de metilo en Y, la concentración de metilo en R y la concentración de metilo en E. Por eso aparece aquí XAM, 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 XAM. Entonces recuerden, cualquier ecuación usted puede utilizar las letras que usted desee, pero lo que nos interesa es su significado. ¿Qué significa? Entonces, esta XAM en X significa, ya vimos que ahí era 0. En Y, el 65 entre 100, 0.65. En R, que es el refinado, 0.95. En E, 0.05. Y entonces usted cuando comienza a hacer su ejercicio mental, la alimentación, la llamamos Y. En la parte superior que va a entrar, X. ¿Qué es X? El agente extractor. ¿Qué va a salir por la parte superior? El refinado. Entonces, para acordarse a los ejercicios, refinado. ¿Y cómo se llama la corriente del fondo? Extracto, profe. Extracto. Entonces, entonces ya, así como cuando le preguntan a Alexa algo, le preguntan a alguien y les contesta por los 64,000 pesos. Entonces ya tenemos las corrientes y en cada uno de ellos está su composición. Entonces ya en el balance, ya esto lo traducimos, ya tenemos los valores. Entonces esta X, y aquí observen, dice A34. ¿Dónde está el A34? Pues toma este. Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué no tomó el A31? Bueno, puede usted tomar esta o puede tomar esta. Recuerde, normalmente cuando alguien genera algo, lo genera pues, de acuerdo a lo que pensó en ese momento. Habrá otros programas en los cuales simplemente alguien coloca datos y ya obtiene el resultado. ¿Qué sucedió? Algo sucedió y ya tenemos el resultado. Como lo que ocurre en algunos simuladores. Bien. Entonces, ya tenemos esta A34 que sería 12,000
por C40. Aquí ve usted la C y esta es la C40, 0. Más, y aparece C34. C34, ¿qué es C34? La corriente Y, que sería Y, serían 10,000, que multiplica a C41. Aquí está la C41, ¿cuánto vale? 0.65, ya le da 6,500. Esto es porque cuando se posiciona en la fórmula, pues no ve este valor, no ve aquí en la parte superior, ve C34 por C41. Cuando lo hacemos a mano, pues hacemos la multiplicación y colocamos el resultado. Bien, seguimos. Igual a R por X a M, que vale 0.95. Entonces acá dice 0.95 por R. Aquí solamente está tomando como valor fijo 0.95. Bien, R, pues es el refinado, no lo conocemos, más E. ¿Cuánto vale E? No lo conocemos, entonces por eso queda la E por X a M en E, 0.05. Ya tenemos la ecuación 2. Bien, ahora de la ecuación 1, esta es la ecuación 1. Despejamos la E, acá está esta E, y en la ecuación 1 pues es esta. Si yo despejo E, ¿a qué va a ser igual? A estos 22,000 y esta R va a pasar restando. Entonces por eso 22,000 menos R. Bien, entonces ya tengo la ecuación 3. Entonces dice, sustituyendo 3 en 2, o sea, esta ecuación 3 la voy a sustituir en 2. ¿Qué tengo? 0 más 6,500, ¿cuánto va a quedar? Pues el 6,500. Entonces este 6,500 es esto, lo que está en esta celda, C45. Por eso dice igual a C45. Y esto va a ser igual a este 0.95R más, aquí dice 0.05 por E. Entonces ponemos el 0.05 por, ahora ¿cuánto vale E? 22,000 menos R. Pero abrimos paréntesis, 22,000 menos R. Seguimos, 6,500 va a ser igual al 0.95R más este 0.05 lo tengo que multiplicar por 22,000 y después más por menos da menos el 0.05 por R. Entonces por eso está escrito ahí 0.05 por 22,000 menos 0.05 por R. Bien, seguimos. Estos 6,500 siguen siendo los mismos 6,500, igual a C50, que sería este valor. Y eso sería igual a, aquí dice 0.95R, más 0.05 por 22,000, menos 0.05R. Si yo factorizo la R, sería 0.95 menos 0.05. Entonces, 0.95 menos 0.05, ¿cuánto me va a dar? 0.9. Que multiplica a R. Entonces, este y este se reducen a 0.9 R por R. Más 22,000 por 0.05 da 1,100. Y entonces acá dice C35 por C43. ¿Cuánto vale el C35? El C35 es este, 22,000, que multiplica a C43. ¿Cuál es el C43? Este, 0.05. Entonces, ahí está. Bien, 1,100. Ahora sí,
¿Qué me interesa? Despejar esta R. Entonces, para despejar esta R, ¿a qué va a ser igual? Usted observa, aquí ya se va directo 6,000. O sea, a 6,500, que es la C50, le vamos a restar 1,100. Esta celda. Entonces, ¿cuánto nos daría? 6,500 menos 1,100 nos daría 5,400. Y esos 5,400, ¿qué voy a hacer? Lo divido entre 0.9. Entonces, aquí aparece C52. ¿Cuál es la C52? Es esta. ¿Cuánto vale H52? Ah, pues es este. Por eso está entre paréntesis. C52 menos H52. Y lo dividimos entre E52. ¿Qué es el E52? Este valor. 0.9. Y entonces ya nos da 6,000. Una vez que obtenemos R, que son 6,000, pues ya E a qué será igual a 22,000 menos 6,000, 16,000. Pero aparece una fórmula, será igual a E47. ¿Qué es la E47? Esta, los 22,000, menos la R. ¿Cuánto vale la R? 6,000, que está en la celda E54. Entonces, E47 menos E54 ya son 16,000. Entonces, lo primero es obtener los kilos. ¿Cuánto entró acá? 12,000 del agente extractor, 10,000 de la alimentación, 6,000 fue lo que salió del refinado, y del extracto 16,000. Entonces 16,000 más 6,000 pues me va a dar 22,000. Entonces ya tengo los datos de las cantidades que van a salir. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues lo que necesitamos es el balance por componentes. Bien. Dice aquí, una vez obtenidos los valores de R y E, se efectúa el balance de componentes para el refinado. Entonces, son 6,000 lo que va a salir en R, es el total. Entonces, si tengo el total y tengo la composición 95, 3 y 2, que vienen del enunciado, aquí me está dando las corrientes 95, 3 y 2 en la corriente de refinado. Entonces, multiplicaré 6,000 por 0.95, por 95 entre 100, y me va a dar 5,700. 6,000 por el 3 entre 100 me va a dar 180. Y ahí está la fórmula. 6,000 por 2 sobre 100, 120. Entonces la suma de los tres pues, también me debe de dar los 6,000. Pero en este caso colocamos el 6,000. Entonces aquí, por ejemplo, en la fórmula dice E54. ¿Qué es el E54? Ah, pues es este valor, esos 6,000. Aquí igual E54 son los 6,000. Aquí, entonces ahora aquí, al colocar la fórmula, la suma de D61 hasta F61, suma este, más este, más este, ya da los 6,000. Entonces, ya tenemos la composición del refinado. Bien, están saliendo en el refinado 180 kilogramos de metanol y están saliendo 5,700 de acrilato de metil. Entonces, recuerde usted
De estos 5, si salen 5.700 de acrilato de metilo, ¿cuánto entró de acrilato de metilo en la corriente? Pues entraron 6.500. Esta Y por la concentración de acrilato de metilo 0.65 son estos 6.500. Entonces, si hiciéramos el balance por componente, pues aquí entraron 6.500, pero ¿cuánto está saliendo aquí en el refinado? Entonces, en el refinado vimos que salen 5.700. Entonces, ¿cuántos se irían al extracto? Pues lo que se fue en la corriente del extracto tendrá que ser la diferencia de los 6.500 menos los 5.700. ¿Y eso cuánto va a ser? 800 kilos. Entonces ya dice aquí para el extracto. Solamente nos dieron esta composición del acrilato de metilo, 5%. Al hacer el balance con el acrilato de metilo, entonces, ¿cómo obtenemos estos 800? Una forma es, dice acá, E56, la corriente del extracto, estos 16.000. Lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 5 sobre 100, que es lo que aparece aquí. Otra forma sería, si entraron 6.500 menos 5.700, que es lo que salió, pues por el extracto se tienen que ir 800. Entonces siempre habrá diferentes formas de hacer las cosas. Entonces ya tenemos el balance con respecto al metilo. Pero ¿qué ocurre con el metanol y qué ocurre con el agua y qué ocurre con el sulfato de amonio? Bueno, ahora si hacemos el balance con respecto al metanol, ¿cuánto entró de metanol en la corriente? Entonces, usted dice, aquí en Y entraron 10.000 kilos totales. De estos 10.000 kilos totales, ¿cuál era la composición de metanol? Pues la composición de metanol era 30%. Entonces, 10.000 por 0.3, ¿cuánto nos da de metanol? 10.000 por 0.3 nos va a dar 3.000. O sea, entraron 3.000 kilos acá. Bien. Entonces, nos vamos aquí en la corriente del extracto. Perdón, corriente del extracto. Entonces, el porcentaje de metanol, ¿cómo obtenemos esta cantidad? Bueno, en la corriente de alimentación comentábamos, ¿verdad? De esos 10.000 que alimentamos, lo multiplico por 0.3, entraron 3.000. Ahora, si entraron 3.000, ¿cuánto salió por el refinado? 180. El resto, ¿a dónde se tiene que ir? Pues se tendrá que ir al extracto. Entonces, acá ya tengo la corriente de alimentación, entraron 3.000, salió por el extracto 180, por lo tanto, la diferencia de estos 3.000 menos estos 180 es la cantidad, por eso aparece E71, que sería esta, menos la E61, que sería esta, para darnos el valor de 2.820. Entonces, de esta manera, pues hay 2.820 que se van a ir en la corriente del extracto. Bien, seguimos con el agua. De la misma manera, de los 10.000 que entraron de alimentación, lleva el 5% de agua, 10.000 por el 0.05, pues me va a dar los 500. Entraron 500. ¿Cuánto salió en la corriente del refinado? 120. Ok.
Entonces, si entraron 500 menos 120, ¿cuánto nos daría? Entonces, esos 500 menos 120 nos daría 380. Entonces, salió menor cantidad de agua en el refinado. Esos 380, ¿a dónde se tienen que ir? Se tendrá que ir hacia el extracto. Y entonces nos vamos aquí a los cálculos. Permítanme un segundo, por favor. Gracias. Entonces, ya aquí, en este caso, para calcular la cantidad del agua, entonces a estos 500 le resto los 120. Entonces, cuando usted observa aquí la fórmula, ¿qué nos dice? F71 menos F61. Ok, esos 380 se tendrán que ir hacia el agente extractor. Pero ahora entró una corriente de extracto. Esa corriente de extracto, ¿cuánto era? 12,000 kilos. Entraron estos 12,000 kilos con el 80%. Entonces, 12,000 por 0.8, pues me va a dar 9,600. O 12,000 por 80 sobre 100. Entonces, por eso en la fórmula que aparece aquí, tenemos B31 por F5 sobre 100. Entonces usted dice, ¿cuál es la B31? B31, se desplaza usted la B, ahí está la B, y nos vamos al 31. Los 12,000 de agente extractor. Entonces son 12,000 por, como ahorita no me acuerdo de la fórmula, acá dice, lo voy a multiplicar por el 0.8 que está en la F5. Entonces vemos acá B31 por F5 y lo divide entre 100. Entonces esa es la cantidad de agua. Son los 9,600 más que entraron en esa corriente del agente extractor, más la diferencia de 500 menos 120, que serían 380. Entonces dio 9,980. El sulfato de amonio no se va hacia la parte superior, todo se va hacia la parte inferior. Entonces son los 12,000 por la concentración, que es 0.20. Me da los 2,400. Entonces ya tengo las cantidades que están saliendo en el extracto. Y ahora para comprobar por la suma de R más E, estos 5,700 más el valor de, hablando del acrilato de metilo, la suma me va a dar los 6,500. Estos 180 más 2,820 me da 3,000. Estos 120 más 9,980 me da 10,100. Este que es 0 más 2,400, 2,400. Entonces ya la suma, R más E, me da los 22,000. Y ahí se comprueba. No calculé aquí la concentración de metanol en el extracto, ni la concentración de agua, ni la concentración de sulfato. ¿Se puede calcular? Sí. Pues estos kilos de metanol entre 16,000 por 100. Estos kilos de agua entre 16,000 por 100. Este entre 16,000 por 100. Y ya obtendríamos los porcentajes, pero nada más lo dejamos en forma de balance. Bien, y esto es el ejercicio de la torre de extracción. En los sistemas de extracción,
es importante la temperatura. Por ejemplo, en este proceso, el agente extractor, lo recomendable en la tecnología era que el agente extractor tenía que entrar a una temperatura de 20 grados centígrados máximo. 20 grados centígrados máximo. Entonces, la corriente de agente extractor, teníamos un cambiador de calor de 4 pasos que utilizaba salmuera de -10, que provenía de una máquina de refrigeración. Entonces, para poder bajar la temperatura a 20 grados centígrados, pues utilizábamos ese cambiador de calor que en la coraza se le alimentaba salmuera de -10 a baja temperatura. Y ¿qué observábamos? Que en la medida en que esta temperatura era mayor, pues la eficiencia de la columna de extracción es menor. ¿Por qué? Porque la extracción en la cantidad de alcohol se ve afectada, o sea, disminuye su capacidad para poder extraer ese alcohol. Entonces, y como son ya sea información que aparece en la tecnología, pero también observable en campo. Entonces, es fundamental el manejo de las temperaturas. Y entre más baja esté, se favorece más la extracción. En el caso de sólidos, por ejemplo, usted puede tomar café. ¿Cómo llevamos a cabo el proceso de extracción de café? Bueno, hace muchos años, recuerdo que en casa, mi mamá en paz descanse, ponía una olla, le agregaba café, le agregaba agua y lo ponía a hervir. Ya, después ya lo colaba y nos servía nuestro café. Hoy, actualmente, en muchos lugares tenemos cafeteras. Bueno, entonces en la cafetera, ¿qué se coloca? En un recipiente se coloca el grano de café, que ya está molido, al igual que en la ollita o en cualquier olla que podemos colocar. Enchufa usted la cafetera, el agua se calienta y entonces la extracción, en este caso, para extraer qué contiene el grano de café, pues tiene una sustancia, una de ellas tiene varias, es la cafeína. Y entonces pasa el agüita y ¿qué es lo que hace? Pues extrae sustancias de ese grano de café. Una de ellas es la cafeína. Y entonces ya nos servimos nuestro café. Agua, esa agua sería el agente extractor. El café tiene diferentes compuestos. Uno de ellos es la cafeína, lo extrae y ya después saboreamos nuestro café. En este caso, habrá procesos en los cuales la alta temperatura va a favorecer la extracción. ¿Qué sucede cuando le damos una pasada en la cafetera? Y ya si usted lo tira, pues puede estar tirando dinero. Entonces, ¿qué sucede si sobre esa capita de café usted coloca otra capita de café, hace más café y entonces pues, hace una segunda extracción? Si hace la segunda extracción sin poner café nuevo, ¿qué va a ocurrir? Dice alguien, oye, ese café como que está muy aguado. Bueno, a veces así decimos que está aguado, o sea, menos concentrado. Pero en fin, entonces los procesos de extracción y a nivel laboratorio también tenemos procesos de extracción y por ahí van a ver algún video. Bueno, dudas o comentarios que tengan, por favor, antes de concluir. Con lo de los exámenes, profe, ¿qué fechas serían los complementarios y el examen de la unidad 5? Examen de la unidad 5. El examen de la unidad 5 vamos a hacerlo el
Martes. La unidad 5, jueves. Y ¿Cómo? Disculpe. martes, la unidad Sí. 5. El jueves, Ok. la 1. Y el viernes, la 2. Y ya de ahí les comento ya el lunes. Definimos exactamente. Pero ahorita ese es el pronóstico. Ok. Sé que esto es de costos, pero se me fue preguntarlo en costos. El examen de la unidad 6 sería el martes. ¿Sí? Bueno, ¿qué Ok, les dije? gracias. No. Es que No nos dijo dio nada, fecha no para nos la comentó. unidad 6. Mañana les Ajá. digo entonces. Por favor. Ok, Ok. sí. Ok. Profe, es que mire, nos había dicho que el miércoles era el complementario de la 1, pero ya iniciaron los complementarios, entonces el único día que queda es el martes, porque dijo que íbamos a seguir día con día los complementarios, o sea, miércoles 1, jueves 2, viernes 3 y así, con respecto a la unidad. Déjenme ver mejor para que algunos no se vean afectados de tener 2 el mismo día conmigo. Voy a hacerlos alternados. Entonces lo programo y ya mañana, ya con la programación se las hago saber. Ok, profe, muchas gracias. Y gracias por sus observaciones. Bueno, que estén muy bien. Dios los bendiga. Hasta luego. Luego, profe. Igualmente, profe, hasta Igualmente, luego. profe, buen día. Hasta luego. Gracias, buen día.